este texto que dice: la ley solo existe para los pobres. Los ricos y poderosos obedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Conferencia mañanera del pueblo de la Pues presidenta parece Claudia que Sheinbaum, México, con la Cuarta Transformación y el Plan hablando C, está sobre rompiendo con esta la tradición marca Hecho en México. que honraban los anteriores ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su perspectiva ahora, ya que llega pues un representante de los pueblos originarios y se quedan ministras y ministros que de veras creen en la justicia? Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México. Y creo que lo van a cumplir. Así que es un buen momento para el país. Mucha gente piensa que las lluvias son un mal augurio, pero desde ayer que empezó a llover muy temprano, con su informe… ¿Por qué mal augurio? Al contrario. Pues bueno, El los agua es mexicas, vida. los pueblos originarios El agua es pensaban vida, que al totalmente de contrario, acuerdo. pues significaban abundancia. México está ya, digamos, en un camino recto hacia la abundancia en cualquier sentido, social, económico, No creo que producción. abundancia sea la palabra. Yo creo que la palabra que define a la transformación es justicia y bienestar. Porque no es un asunto de tener más, de acumular más, sino que todos vivan bien, que todas y todos vivan bien, con bienestar, y que haya democracia, libertades y soberanía en México. Entonces, por eso decimos que hay rumbo, el país tiene rumbo. Es un rumbo claro, definido por el pueblo. Nadie más definió este rumbo. Es una decisión colectiva del pueblo de México de hacia dónde queremos ir. Y a nosotros como gobierno nos corresponde cumplirle al pueblo. Entonces es un buen momento, es un momento estelar en nuestra historia. La gente está contenta y nos toca cumplir a todas y a todos. Ayer pues las perspectivas de la Cuarta Transformación y el Plan C se cumplieron, ya teniendo tres poderes, ahora sí de la Unión, no dos y uno, que hacía lo que quería. En Hay ese que sentido, recordar pues que ayer, como la oposición está muy alarmada porque dio pues, protesta en la se está Suprema promoviendo en la nueva 4T Corte de la reducción Justicia de que las fue elegida plurinominales. por medio Y del también voto ayer popular. vimos que pues, Alejandro Moreno, presidente del PRI, Bueno, desesperado están hablando ante constantemente de una que como ayer incapacidad también de se diálogo inició por la parte de su nueva bancada, sesión optaron en por la la Cámara de violencia, Diputados, pues aunque bueno, sea auditiva, pero fue violencia, fue aunque ya la había interrumpida hecho también por física el anteriormente. presidente del PRI, Él es acusado Alito de Moreno. varias situaciones ahí en Campeche, Alito tiene Moreno, perdón. pues algunas acusaciones que ha denunciado la gobernadora Laida Sansores. Él hizo señalamientos, obviamente, para acusar al gobierno, a su gobierno de autoritario, una dictadura. Y bueno, esto pues claramente en vistas de que vienen funcionarios de Estados Unidos y pues él quiere hacer muy visible internacionalmente que México va mal. ¿Qué opinión tiene usted? Pues así como que le hagan mucho caso, ¿no, verdad?
¿Cómo dijo Reina aquí? Ya ni Ya la derecha no pinta. La derecha no México es un pinta, país dice democrático, la presidenta Claudia libre. Sheinbaum en Ayer respuesta dije, sobre y lo creo, la México no se erupción reprime al pueblo. del presidente del PRI en la Cámara de Hay Diputados. libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Eso, los que ya tenemos más años, sabemos que esa no era la realidad en México. Bueno, mencionó Martí el caso de Nochistlán, que ahora se va a abrir una unidad de medicina familiar. Es que le digo yo centro de salud, pero es unidad de medicina familiar en el caso del ISSSTE y del IMSS. Para los maestros, cuando fue el lugar de la represión, aquella llamada que hizo Claudio X González, no sé si se acuerdan. Digo, para no irnos al PRI de los 70, 60 que ahora vamos para allá, pero sino al más reciente, al del 2012 al 2018, que lo caracterizó, entre otras, la represión a los maestros. Maestros que no estaban de acuerdo con la reforma educativa y que se manifestaban. Y que al llamado de Claudio X González, en un video, viene una represión cruenta, detenciones. Y sencillamente los maestros no querían la reforma educativa, la gran mayoría. Pues eso sí era régimen autoritario, ¿no? El autoritarismo tiene que ver con no permitir que se expresen otras opiniones, el que no haya libertades, la censura. En México no hay censura. Bueno, pueden decir los medios, todos, lo que deseen, todos. Aquí nadie habla por teléfono desde la presidencia, un medio decirle, oye, quita eso por favor que daña la imagen de la presidenta. No. Hay libertad, libertad total. Por eso, cuando la derecha habla de que la derecha es libertad, pues no tiene nada que ver con eso. Quienes han defendido la libertad, pues son las grandes transformaciones democráticas. La libertad, la democracia, la soberanía que radica en el pueblo de acuerdo con el 39 constitucional. Entonces, por eso la oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco asidero. ¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad? No tienen argumentos. Entonces, al no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Pues yo digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen. Y que si tienen un proyecto, lo presenten. Porque su proyecto de nación es regresar al pasado del neoliberalismo, al pasado de la represión, al pasado de la censura. Decía del gobierno del 2013 al 2018, pero si hablamos de los gobiernos priistas del siglo XX, particularmente después de los 50, pues se caracterizan por un enorme autoritarismo y represión. Y construyeron también un sistema social, que hay que reconocerlo, pero con un enorme autoritarismo. Recientemente recibí al Comité Eureka, que es este comité que creó doña Rosario Ibarra de Piedra, de jóvenes desaparecidos por el Estado, que es distinto a la situación que se vive hoy, que lamentablemente está pues vinculada a la delincuencia organizada. Pero en aquel entonces
porque podrían haber violado la ley, podrían haber tomado decisiones que iban contra la legislación de entonces. Pero ¿qué se hacía? En todo caso, pues era detenerlos y que tuvieran un juicio. No, se les detenía y se les desaparecía por pensar diferente. Puede uno estar de acuerdo o no con los métodos de lucha que ellos escogieron. Pero en todo caso, lo que tenía que haber estado o haber hecho el Estado mexicano era detenerlos y procesarlos en un juicio, no la desaparición. Ese era el régimen de entonces. Entonces, es otro momento y es importante que los jóvenes conozcan de aquella época y de todo el periodo neoliberal, porque se vive una situación distinta. Gracias. Salud, a ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver. A ver, hasta allá atrás que no has preguntado. Atrás. Es que no sé cómo te llamas, disculpa. El compañero que está en la tercera fila, que tiene lentes. No, acá atrás, acá atrás. Después acá. Vamos. ¿Quién será ese compañero? Ah, sí es cierto. Hola. ¿Quién quedó pendiente, Belmont? Sósimo. ¿Quién más? A ver, adelante. Presidenta, yo soy Ricardo Medina de NBC News en Los Ángeles. Tres preguntas, pero en mi español pocho sí se puede. Okay. Usted ha dicho que los Estados Unidos por presta a una intervención con respecto a los carteles y usted ha dicho que no. ¿Qué tipo de intervención permite usted? Y si Estados Unidos actúa solo, ¿qué haces? Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común. Investigación, por ejemplo, de cómo vienen los precursores de fentanilo. ¿Vienen todos de Asia o vienen de otros lugares? Que no hay suficiente información sobre ello. En fin, un marco de colaboración y de cooperación con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales. Eso es lo que hemos estado planteando y ese es el acuerdo, más que acuerdo, porque acuerdo significaría en términos de la política exterior un nivel distinto de entendimiento. Es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar. Y en esa perspectiva, pues vamos a seguir trabajando conjuntamente. ¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero porque no es necesario
Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio. Ese es el marco. ¿Y sus centros de repatriación a lo largo de la frontera están vacíos porque los Estados Unidos están enviando migrantes a los estados del sur? ¿Hay pedido que esta cambie? Hay dos formas en que Estados Unidos está deportando a nuestros connacionales y a algunos extranjeros. Una es por tierra, y ahí es donde los recibimos en los centros de atención, que cada vez es menor la deportación por tierra. Y la otra es por vuelos internacionales que ellos, con aviación civil, que ellos traen mexicanos y mexicanas y algunos de otras nacionalidades al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Tapachula y a Villahermosa principalmente. Y ahí también tenemos centros de atención en donde se les ofrece el programa México Te Abraza, que son distintas acciones para apoyar a los mexicanos y mexicanas que llegan a su patria. Y finalmente, muchos migrantes que regresan a México dicen que el país está viviendo un sueño mexicano con nuevas oportunidades de negocio. Mucha gente en los Estados Unidos también viviendo a México. ¿Cómo mitigar la migración de los Estados Unidos y los impactos negativos que resultan como la gentrificación aquí en la Ciudad de México? Bueno, a los mexicanos y mexicanas que quieren regresar a su patria, aquí siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y sí, es un momento distinto al que se vivió en pues, la época del neoliberalismo, donde regresaron, en un año llegaron a regresar más de 1 millón de mexicanos y mexicanas deportados y no se les ofrecía nada. Y si se iban a Estados Unidos era justamente porque aquí no encontraban una manera de sostener a su familia, porque las y los migrantes no se van en general por gusto. Habrá un porcentaje que lo haga de esa manera, pero la gran mayoría se van por necesidad, en busca de mayores oportunidades. Y cada vez hay menos migración de mexicanas y mexicanos. Durante un periodo del sexenio del presidente López Obrador hubo migración, pero principalmente de otras nacionalidades que utilizaban a México como transición de sus países a los Estados Unidos. Pero la migración de compatriotas pues ha disminuido de manera muy importante. Aquellos que quieran regresar, aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos. Si algo caracteriza al pueblo de México es su generosidad, mucha generosidad. Y increíblemente, mientras más humildad, más generosidad. Es muy generoso el pueblo de México. Ahora, a los estadounidenses que quieren venir a México, ¿qué se les pide? Primero, respeto a las y los mexicanos, respeto a nuestras leyes. Pero hay muchos que quieren venir a la Ciudad de México y a otros lugares, pues porque México está de moda. Entonces quieren venir a vivir aquí. Está de moda, La jefa de gobierno que está haciendo pues un mecanismo para que no haya encarecimiento de los servicios en los lugares en donde hay más migración de estadounidenses y también de otras nacionalidades. ¿Y qué les pedimos? Pues respeto a las mexicanas y a los mexicanos, porque están llegando a un país que les abre las puertas y que cumplan con nuestras leyes. Vamos a ver aquí al compañero y luego acá. Buenos días, Presidenta. Juan Felipe Prado, de Transmitiendo desde la Frontera.
Bueno, mire, algo muy importante que está pasando ahí en la frontera y en los municipios es lo siguiente: las comunidades indígenas están siendo volteadas, las están volteando a ver los gobiernos. Le voy a dar un ejemplo bien rápido antes de hacer mi pregunta. En el caso de la presidenta municipal de Playas de Rosarito, la maestra Rocío Adame Muñoz, y el regidor que preside la comunidad indígena, Gustavo Fidel Ortiz, están trabajando de una manera muy directa con las comunidades indígenas, con lo que es sectores que antes no habían sido volteados a ver. Mi pregunta en este sentido, presidente, sería: ¿qué mensaje le da a aquellas comunidades que en verdad, lo digo porque me consta, están creyendo en el modelo de gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Algún mensaje a esas comunidades tan importantes, dignamente mexicanas? Hay, digamos, yo diría 3 acciones muy importantes que ha tomado la Cuarta Transformación desde el presidente López Obrador con respecto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Lo primero son los planes de justicia. Son planes que se construyen con una comunidad o con un pueblo indígena o afromexicano junto con el gobierno, y ahí se determina qué medidas, qué acciones tomar. No solamente de escuelas, hospitales, caminos, obras de infraestructura social, sino también regresarles tierras y derechos de agua. Esto no hay, fuera del general Lázaro Cárdenas, otra historia similar. Y va acompañado de algo muy simbólico, que es el perdón por las atrocidades del pasado que cometió el Estado mexicano en su momento. Entonces, eso coloca a las comunidades y a los pueblos de una manera distinta. Segundo, el cambio constitucional, el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público. Es decir, una comunidad indígena no tenía reconocimiento a menos que tuviera una propiedad comunal o ejidal en el derecho agrario. Pero como comunidad tú no podías presentar a la corte o a no eras reconocido como sujeto de derecho. Hoy sí, y además con todos sus derechos, todos los derechos, y el derecho también a gobernarse de la manera que ellos elijan. Y el tercero que estamos haciendo ahora es que por primera vez hay presupuesto directo a los pueblos y a las comunidades indígenas. Siempre hubo presupuesto federal que ejerce la federación, presupuesto estatal que ejercen los estados y presupuesto municipal que ejercen los municipios. Ahora hay otro nivel, que es el presupuesto que se le otorga directamente a las comunidades y a los pueblos indígenas y afromexicanos. Este año son casi 13,000 millones de pesos y queremos que siga aumentando este monto. Es decir, es presupuesto público que se entrega y ellos en asamblea determinan quién lo ejerce, cómo se ejerce. Las tesoreras son mujeres siempre, mujeres indígenas, y ellos determinan en qué proyecto lo quieren implementar. No existía en la historia de México. Yo he dicho que en todas las transformaciones, en la independencia no hubo reconocimiento de los pueblos, en la Constitución del 24, en la del 57 tampoco, en la del 17 sí, porque se reconocen las tierras comunales, pero no se reconocen a los pueblos indígenas como tal. Es hasta la Cuarta Transformación que llega a la Constitución la historia, el origen, con sus derechos. Entonces, y además, agréguenle que el presidente de la Corte es indígena, reivindica su origen. Entonces, es un momento muy importante para las comunidades y los pueblos, y nosotros tenemos que seguir apoyando porque
lamentablemente es donde históricamente se ha concentrado más la pobreza. Desde la colonia, que fueron empujados fuera de sus tierras a las tierras más altas, desde entonces hasta, digamos que el general Lázaro Cárdenas tuvo la entrega de tierras, porque es donde realmente se hace la reforma agraria, aunque se había aprobado en la Constitución del 17, y ahora que hay un reconocimiento. Entonces, es muy… es uno de los grandes logros de la transformación y hay que seguir trabajando. Entonces, eso le da mucha fuerza también a las comunidades. Ok, Presidenta. Bueno, hay otro tema muy importante. Me pidieron en diversas plataformas que le agradeciera a usted esa importante clínica que hay en Tijuana, donde ya se lleva a cabo labor de cirugía de cataratas, diálisis. La gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda, en coordinación con usted y el secretario de Salud, pues lograron dar esa clínica que da mucho beneficio a la gente en aquella región. Le mandan agradecimiento a muchas personas que ya han sido operadas de ese problema. Y ya por último, Presidenta, le quiero dar la buena noticia, quizá usted esté enterada, pero ya Tijuana por muchos años se decía que era una ciudad sucia. Hoy en día el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, con sus 9 delegados, tiene la ciudad completamente limpia. Se han dedicado a plataformas para poder recarpetar, alumbrado público. Bueno, está la gente muy contenta ahí en Tijuana. Mi pregunta sería, Presidenta, ¿qué mensaje le daría usted a la comunidad allá de Tijuana para que pues conserven bien la ciudad, para que no tiremos basura, para que seamos un ejemplo inclusive a seguir? Porque créanmelo que los propios extranjeros que vienen de San Diego están muy a gusto de que van por la Revolución, Boulevard Salinas, van al Museo del Trompo, en fin, y se ven las calles limpias, las bardas pintadas, y se está también logrando concentrar a las personas con problemas de indigencia en algunas áreas para que sean rehabilitados y posteriormente se les dé una labor de desarrollo social. Eso es lo que el alcalde Ismael Burgueño Ruiz ha implementado ahí en Tijuana. ¿Qué mensaje les daría a usted, Presidenta? Bueno, les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir 3 estados en un día para cumplirlo. Entonces vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas. Entonces vamos a ir pronto allá a Tijuana. Y en diciembre estamos haciendo todo lo posible, los ingenieros militares, para abrir el viaducto que ha tenido sus problemas, porque como pasa justo por la aduana es la de Otay, ¿no? Entonces se puede trabajar 3 horas al día, nada más, para no afectar el cruce. Pero todo indica que sí vamos a acabar en diciembre, que también es una obra que ya desde hace rato necesita Tijuana. Ok. Presidenta, ya por último, para dejar el micrófono, ¿cómo se siente usted que es la primer mujer presidenta de México que va a dar el grito aquí? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por su mente de que Pues va a ser? ya van a ver cómo lo vamos a dar. Muy bien. Mucho orgullo. Bueno, vamos. El compañero, porque está desde Quieren que nos anular a la saca. presidenta, pero no se deja. Ay. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y todos, servidores públicos. Buenos días, Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y el noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, con motivo de la entrega de su informe el día de ayer, usted pues emitió un mensaje
a la población, podríamos decir que una revisión sucinta de cómo se encuentra la República, del Estado de la República. Y cuando se refirió al tema económico, pues usted habló de los polos de bienestar y de las oportunidades que hay para la inversión en México. Sin embargo, también usted señaló que México requería de empresarios todavía más activos y visionarios. Hemos estado viendo que se han roto récords en inversión extranjera directa. Sin embargo, en el primer trimestre de este año hubo una contracción pequeña que después se recuperó de inversión privada nacional. Y después de escuchar esta parte de su mensaje el día de ayer, me gustaría preguntarle qué expectativa tiene de si el empresariado mexicano está acompañando estos polos de bienestar y si en efecto se cumplirán las metas con inversión privada mexicana. Pues ese es el objetivo, por eso la convocatoria, el llamado que hice. Hay muchos empresarios mexicanos que están invirtiendo y el llamado es a que inviertan más. Los bancos tienen muchos recursos en México, la banca. Son un abuso. A veces solamente esperan que haya, como ha habido históricamente, pues concesiones de obra pública, obras públicas, esquemas de financiamiento privado para infraestructura, que ahora pues está mucho más acotado, porque hay recursos para hacer la obra pública de manera directa, aunque también hay muchos esquemas de inversión mixta. Y están todavía las concesiones que quedaban de antes, donde también se está invirtiendo. Pero hay mucho espacio para la inversión en la manufactura en México, la industria textil, ahora con los aranceles que pusimos a productos con los países, aranceles a países con los que no tenemos tratado de libre comercio, subimos los aranceles para fortalecer la industria textil mexicana. Pues un llamado para que se invierta y que se hagan las cadenas de valor. Las farmacéuticas, para que se produzcan más medicamentos en México. La medida que tomamos de que ya no haya importación temporal de zapatos terminados, pues eso significa mayor inversión en el calzado, es decir, en la manufactura, en la producción. Entonces ahí es donde hay muchas posibilidades. Ahora, por ejemplo, yo espero que la próxima semana podamos ya anunciar un proyecto muy bonito ahí junto al hospital de Tula, en Hidalgo. Se está trabajando ahora con las comunidades porque la idea es que cerca de donde está la zona urbana haya un parque muy grande, un área pública grande. Pero la idea es hacer ahí un centro de reciclamiento, le llamamos de economía circular. Que la basura no sea basura, que se convierta en un insumo para la economía. Y ahí se está invitando a inversión de muchos privados. Entonces, por eso es el llamado a que se invierta más en México. ¿Observa usted alguna falta de entusiasmo en algún sector del empresariado mexicano, falta de confianza, como luego es lo que ellos dicen? Pues no quisiera yo catalogarlo, yo lo dejo nada más en el llamado a que se siga, a que inviertan en México. Sí, en otro tema, Presidenta, quería preguntarle sobre el asunto del gusano barrenador y particularmente en el hecho de que su carne, esta empresa de origen mexicano pero transnacional, intentó ingresar al país 5.300 cabezas de ganado provenientes de Nicaragua, que es donde está el epicentro precisamente de esta epidemia, donde hay incluso hasta casos en personas. Sin embargo, finalmente no lo pudo introducir al estado de Durango por la oposición de los ganaderos de esa entidad y el compromiso fue que no ingresarían carne o ganado desde Centroamérica a alguno de los estados exportadores. Sin embargo, quería preguntarle si ingresó esas cabezas de ganado a otros estados que no fueran importadores y qué hacerse precisamente para pues abatir esta situación que ha generado tal problema con Estados Unidos que por un solo caso en Veracruz volvieron a cerrar la frontera. Hay importación de ganado de Centroamérica a México. A veces es difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica hacia nuestro país.
Ahí ahora pues, se incrementaron los filtros en todas las carreteras por parte de Senacica para que se esté revisando todo el ganado. Ha avanzado mucho y también visitas que se hacen a los lugares de producción de ganado para que si encuentran algún ejemplar con esta característica, pues pueda ser tratado previamente. Se vio un esquema en donde la importación se diera a través de puertos para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte. Se está viendo la posibilidad de que llegaran a Puerto Chiapas, por ejemplo, para que fuera directo y ahí tuviera más control y hubiera las revisiones necesarias. Esa es una de las opciones. Entonces ya suspendimos la autorización que se les había dado para llegar a Mazatlán, estaban llegando a Mazatlán. Entonces ya eso se suspendió, tienen que ir necesariamente al sur, porque justamente cualquier situación que pudiera presentarse, pues llegaría a infectar al ganado del norte, que es lo que no se quiere, y que hasta ahora pues no ha habido ningún problema. Entonces se limitó nada más al puerto del sur, está en esa circunstancia. Y ahora lo que vamos a anunciar, ahora que vaya a Sonora, Coahuila y Durango, después lo vamos a hacer en Chihuahua y en Tamaulipas, es un esquema de producción de carne para nuestro país, que es parte del Plan México, de que en vez de que haya ganado de exportación, pues que se produzca aquí con todos los mecanismos de sanidad necesarios. Entonces, ya tenemos ese plan, ya tenemos ese proyecto, ya hay recursos definidos y me esperaría pues a presentarlo allá en esos estados porque me comprometí con los gobernadores y los ganaderos de esos estados que lo íbamos a anunciar allá. Sí, solo para que me quede claro, Presidenta, entonces digamos que el ganado que proviene de Sudamérica solamente puede ingresar a Puerto Centroamérica, Chiapas. sí. Centroamérica. Ahora sí, se suspendió cualquier entrada que pudiera haber por otros puertos. Puerto Chiapas, que está prácticamente pegado a la frontera con Guatemala. Y entonces ahí pues hay mucho más control. Presidenta, usted apenas la semana pasada pues anunció aquí, junto con otros servidores públicos, pues un hecho que resulta escandaloso y que tiene que ver con las pensiones, hasta por $1 millón de algunos pues exfuncionarios, directivos de empresas del Estado mexicano. Un hecho que realmente ha generado mucha indignación, algunos de 700,000 pesos, pero es aquella de $1 millón de pesos, de $1 millón de pesos es impresionante. $1 millón de pesos mensuales. Mensuales. Es impresionante el nivel, digamos, de pues displicencia con el que usaron los recursos públicos y que hasta la fecha, bueno, porque es legal, como usted lo explicó precisamente, pues incluso siguen con este tipo de canonjías. Sin embargo, bueno, pues hay en contraste, una gran masa de mexicanos, mexicanas, trabajadores que vieron conculcados sus derechos durante el periodo neoliberal, porque no solamente fue el congelar en la realidad los salarios mínimos, sino además prácticamente generar todo tipo de contratación en la precariedad, sin derechos de ningún tipo, sin tener la posibilidad de hacer antigüedad, lo que sabemos que ocurrió en términos generales. Entonces, pues muchas personas hoy están en una situación muy complicada. Hay ahora la posibilidad de esta pensión para adultas personas mayores que viene a paliar esta situación, pero muchos trabajadores y trabajadoras prácticamente se fueron sin que la empresa para la cual trabajaron restituyera algo. Quiero presentarle el caso hoy de una mujer adulta mayor que fue despedida de manera injustificada por el Consejo Mundial de Boxeo. Ella inició un litigio como correspondía en ese sentido y con lo que se encontró fue incluso con 3 laudos laborales que reconocían que tenía la razón, que había sido despedida de manera injusta, sin embargo no le restituían sus derechos. En el colmo del asunto, y para resumir esta situación, se le invitó a que firmara un documento para renunciar a los derechos a los que tenía, a los que le confería la ley. Ella, probablemente ignorando mucho de lo que estaba ocurriendo y ya cansada después de litigar 15 años
este asunto, decidió firmar esto, el renunciar a sus derechos. Le dieron menos de la mitad de lo que le correspondía y ninguna otra situación. Hoy que señalamos o se dice que ya no existe más el neoliberalismo, que es tiempo de mujeres, que es tiempo de reivindicación de las personas trabajadoras, pues hoy una mujer adulta mayor no recibe incluso la atención de la Procuraduría de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, porque ella fue asesorada posteriormente y se le dijo, tú, cualquier tipo de documento que hayas firmado y que implica la renuncia de derechos es ilegal. Ella está buscando entonces ahora que se le cumpla esta restitución de derechos, y no es un caso aislado, de manera desafortunada. Son 200,000 los que están rezagados en tribunales federales laborales. Bueno, pásanos el caso y lo vemos con Marat, y le pido a Zoe ahí que nos ayude para... ¿Alguna reforma que su gobierno esté impulsando en materia de revisión de los propios tribunales laborales? Bueno, formalmente se pasó de las juntas a los tribunales de conciliación. Eso ha acelerado las resoluciones de manera impresionante. En las juntas de conciliación y arbitraje pues podía pasar años y no se resolvían los casos, y además requerías de un abogado necesariamente para poder presentar tu caso. Ahora incluso lo puedes presentar de manera individual y se busca a través del Tribunal de Conciliación pues que se llegue a un arreglo previo a la posible demanda. Eso ha acelerado mucho los casos. Vamos a pedirle a Marat que venga aquí a la mañanera y que haga un balance de cómo han avanzado estos tribunales y qué más requeriría. Finalmente, Presidenta, hay un nuevo cambio también en el Poder Judicial que usted ha estado comentando, y en el que hay hasta un integrante de los pueblos indígenas como presidente hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay, sin embargo, un gran rezago en otra ala de la propia justicia que tiene que ver con el campo mexicano. Es el de los tribunales agrarios. Yo aquí en algún momento le planteé esta situación de 20 que no han sido... que están funcionando sin titular, pero ahora nos encontramos que hay 6 que no tienen titular alguno. De esos 6, se intentó suplir estos graves rezagos con el envío de magistrados supernumerarios. Hay el caso de una magistrada supernumeraria que se amparó para no ir precisamente al Tribunal de Oaxaca, de Tuxtepec, Oaxaca, donde hay un rezago monumental para comunidades chinantecas, nahuas, zapotecas, y que se amparó, y es la misma que se amparó incluso para poder ganar más que el presidente de la República en su momento cuando aquella ley de austeridad republicana. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿cuándo vendrá una revisión a los tribunales agrarios que, pues hacen todavía mucha falta por el rezago en materia de justicia agraria en el país? Agrarios, administrativo, falta, pues sobre todo agilizar la justicia, que es una parte muy importante. Entonces, sí, ya abriremos, primero presentar pues las propuestas para que puedan ser ocupados estos espacios, y después pues también entrar a la parte procedimental que tiene mucho que ver con el rezago. Hay casos de 50, 60 años que no se resuelven. Muchas gracias. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más? Ahora vamos con Carlos y luego acá con Nancy. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cómo generar conciencia en los hogares mexicanos cuando lo primero que a veces se encuentran en el desayuno los niños y las niñas es un refresco? Pues esta campaña que vamos a hacer. El otro día les conté eso, ¿no? Que en Xochixtlahuaca que fui, me iba caminando muy lento porque me iba saludando la gente y alcancé a ver una botella de refresco en una mesa. Y le dije a la familia, oigan, ¿por qué toman refresco? No, ya sabemos que nos hace mucho daño, pero es que es muy rico. Así me contestaron. Entonces, hay que hacer mucha conciencia de que el daño no es que pueda subir de peso. No es un tema de que te veas bien, no.
Es un tema de salud pública, de que el impacto del consumo de azúcar en esas cantidades de manera diaria provoca diabetes, hipertensión y enfermedades gravísimas como por ejemplo las enfermedades del riñón. Ahora que hemos estado yendo a visitar los hospitales, yo no sabía, reconozco mi ignorancia en ese sentido, pregunté al doctor Kersenovich, a los médicos, ¿por qué se requieren en México tantas salas de hemodiálisis? O sea, ¿por qué en la gente no funcionan los riñones? Y yo pensé que a lo mejor era un tema de contaminación del agua o de alguna otra. Me dijeron, no, son esencialmente los refrescos. Entonces ahí fue donde, si uno sabía que las bebidas azucaradas causaban daño, pues imagínense la cantidad de salas de hemodiálisis que tenemos que construir para poder atender a la gente. La gente cuando tiene, bueno, ellos lo pueden explicar mejor, a lo mejor, doctor, cuando se daña el riñón, pues no hay de otra más que la limpieza de la sangre de manera artificial. No sé si lo quiere explicar, doctor, porque usted sabe más de esto que yo. No, cuando avanza ya a etapas donde el riñón no funciona, entonces hay que dializarlos. Diálisis quiere decir lavar la sangre para descontaminarlo. Hay dos maneras. Una es por vía peritoneal, por el abdomen, en donde se pone un catéter y se intercambia el líquido. Y otra es a través de las venas, en donde se hace el intercambio. ¿Y eso qué implica? Implica una calidad de vida muy alterada, porque una gente que requiere hemodiálisis tiene que hacerla a veces 2 o 3 veces por semana y tiene que invertir 4 o 6 horas para poder hacer su lavado de sangre. Y la diálisis peritoneal, a veces en la noche, estarlo haciendo. Entonces implica calidad de vida muy mala y se pierden por lo menos 10 años de vida en que llegue uno a requerir una diálisis. Preguntarle, Presidenta, ¿qué tan complejo fue llevar 28 millones de medicamentos en menos de 2 semanas con las rutas de la salud? ¿Qué significa? Con los señalamientos, incluso ayer lo decía que se les acusaba de que no había abasto de medicamentos. ¿Qué representa esto, Presidente? Pues la verdad es que nos da gusto que encontremos el mecanismo a través del cual distribuir los medicamentos. El IMSS tiene un mecanismo muy, digamos, sofisticado de distribución de medicamentos, porque ellos tienen un sistema digital. Bueno, ¿por qué no lo explicas, Zoe, para que no? Claro, muchas gracias. Presidenta, sí, efectivamente en el IMSS y con mucho énfasis en los últimos años se han ido generando estos sistemas, desde los cuales primero se planea la demanda, se planea cuántos medicamentos va a requerir una unidad de medicina familiar o un hospital de las claves que utiliza. A partir de eso se participa en la compra consolidada, se compran los medicamentos en conjunto para todas las instituciones y ya una vez que se hace esta compra, también en el mismo sistema se van cargando los contratos y de manera automática se van haciendo lo que llamamos órdenes de suministro o órdenes de reposición. Es decir, cuando en una unidad se identifica que su inventario ya es menor de 2 meses del consumo que se calculó para promedio de un mes, entonces sale directamente la orden de reposición. Esto es en el mismo sistema que tiene esta trazabilidad, llega al proveedor y a su vez a quien va a distribuir estos medicamentos. De esa manera es como se pueden llevar ya sea al almacén, a un almacén central del IMSS o un almacén del IMSS en una de las delegaciones, se tiene un almacén en cada estado por lo menos, y de ahí a las unidades. También una cosa importante es que se tiene la receta electrónica, que no significa que no sea en papel, significa que la receta que emite en el consultorio la médica o el médico se hace desde una computadora. Por eso nosotros podemos revisar las recetas surtidas
recetas surtidas completas, recetas surtidas incompletas o cuando hay algún rechazo, y entonces se hacen intercambios entre hospitales, entre unidades o incluso a veces hasta entre estados. Esto se dice así muy rápido, pero ha sido mucho trabajo de implementación, de adaptación de los propios trabajadores en los almacenes, en las farmacias y en los consultorios, que permite pues prever cuando algún medicamento en el futuro próximo va a hacer falta, y entonces se emite esta orden de necesidad que se cubre pues con todos los mecanismos que hemos trabajado juntos, tanto de compra como de distribución. Gracias. Presidenta, con el primer... Eso es en el IMSS. ISSSTE tiene un mecanismo muy similar. Ahora lo que hicimos con el IMSS Bienestar, en lo que llegamos a procedimientos que estén todos digitalizados, todos automáticos, lo que decidimos es hacer un kit de medicamentos por centro de salud y un kit de medicamentos por hospital. ¿Quién define qué medicamentos tienen que tener? Secretaría de Salud. ¿A partir de qué? De protocolos de atención médica. Entonces se definió, para tal enfermedad, para presión alta, pues hay todos estos medicamentos a partir de tales padecimientos. ¿Quién lo define? ¿El doctor Kersenovich solo? No, es un equipo de médicos que se juntaron y definieron qué medicamentos para qué enfermedades. Porque había hospitales, fíjense, había hospitales que estaban pidiendo 3,000 claves, cuando el hospital de nutrición pide 800. Entonces se revisa, bueno, si se requieren las 3,000 claves o no. Entonces para eso son los protocolos de atención médica. Entonces el IMSS Bienestar, como todavía no tiene desarrollados todos estos sistemas, recuerden que el IMSS Bienestar surgió hace 2 años realmente. Entonces, como todavía no desarrollamos todas esas capacidades que nos están ayudando, evidentemente el IMSS es una de las tareas de Eduardo Clark, que es su especialidad, desarrollar todos estos sistemas, pues lo que decidimos es, se requieren tantos medicamentos, esos medicamentos completos, el kit, va a ir al centro de salud cada mes. Si a lo mejor le sobra el medicamento, pues es preferible que sobre el medicamento a que falte y se va ajustando en todo caso cada mes. Este esquema, que parece muy sencillo, nos llevó un tiempo el diseño y además pues las camionetas que llevan los medicamentos, definir las rutas, cuáles son las rutas que tienen que seguir, cuáles son los almacenes donde deben guardarse, si se guardan en los almacenes, si van de Huehuetoca directo a otro almacén o van de Huehuetoca directo al centro de salud. Por ejemplo, los oncológicos, se tomó la decisión que todos los oncológicos del IMSS Bienestar vayan directo de Huehuetoca a los centros de salud, a los institutos que atienden cáncer, que ya no pasen por almacenes porque ahí pues había más tiempos, más burocracia. Entonces, estas medidas que hemos tomado nos están permitiendo ser más eficientes. Claro, todo esto no se podría hacer si no se hubiera hecho la compra de medicamentos de manera adecuada, como ya se hizo. Entonces, es muy bueno pues que tengamos ya definido el método y en todo caso a través de este método pues vamos a ir evaluando las problemáticas. Entonces, y agradecer a todos porque realmente muchísima gente que participó, muchísimos. ¿Cuánta gente habrá participado, Eduardo? Más de 5 o 6 mil personas en todo este proceso. Entonces, agradecer a todos y muy ordenados y muy organizados. Gracias, Presidenta. Preguntarle, con el primer informe de gobierno de su administración, ¿los cimientos del segundo piso de la cuarta transformación ya están puestos o en qué etapa de este proyecto estamos? Bueno, digamos que los cimientos los puso el presidente López Obrador, el primer piso, y nosotros vamos al segundo piso. Yo creo que es muy bueno que tengamos definido lo que queremos hacer. Por supuesto que pueden salir temas o compromisos adicionales durante todo este tiempo, pero tenemos muy claro cuáles son los proyectos, los programas que estamos haciendo y eso nos ayuda mucho. Entonces, ahora, por ejemplo, pues dimos el informe, pero vamos a entregar el 8 de septiembre el presupuesto del 2026, el cierre del 2025, la estimación de cierre y todo lo que tiene que ver con los ingresos y egresos del gobierno
federal para que sea aprobado en la ley de ingresos en las dos cámaras y la de egresos en la Cámara de Diputados. Y algunas otras leyes que van en el paquete económico. Pues todo eso lo estamos trabajando ahora, pero también estamos trabajando toda la programación del 2026. En enero, ¿cuántos recursos tiene que haber? Pues esa es la labor de un gobernante que está comprometido con la gente. Presidenta, ¿qué pueden esperar los mexicanos de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien estará llegando hoy al mediodía? Y también preguntarle cuál va a ser el itinerario que van a tener las autoridades mexicanas con el secretario de Estado. Bueno, él llega hoy en la tarde, tiene algunas reuniones él, su propia agenda, y después mañana lo recibo a las 10 de la mañana y vamos a tener una reunión, no sé, de 1 o 2 horas. Después van a tener una conferencia de prensa conjunta, el canciller y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y de ahí pues él ya se traslada a otros lados. No va a ser en Relaciones Exteriores. ¿Hoy él tendrá una reunión con el canciller o nada más lo reciben y tiene su... Lo recibe el canciller, llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo recibe el canciller y pues de ahí su propia agenda y mañana lo vamos a recibir aquí. Y miren, se ha establecido una buena relación con todas las dificultades y todos los que no quisieran que hubiera una buena relación entre México y Estados Unidos. Nosotros siempre tenemos que buscar una buena relación con Estados Unidos, porque es nuestro país vecino, porque allá viven cerca de 40 millones de mexicanos de 1, 2, 3, 4 generaciones, porque tenemos muchas cosas en común, porque somos socios comerciales. Entonces tenemos que buscar siempre una buena relación. Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación. Y la reunión de mañana creo que va a mostrar eso, una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración. Y ya por último... En el marco del respeto a nuestra soberanía. Gracias. Y por último, preguntarle, disculpándome por el tiempo con mis compañeros, ¿qué características debe de tener el Poder Judicial que ayer se renovó? Incluso la semana pasada se publicó una encuesta del Heraldo donde 7 de cada 10 personas buscaban que se mejorara el Poder Judicial, principalmente, obvio, en la impartición de justicia. Pues eso. Fíjense, tanto que se habla del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? Que se cumpla con las leyes. Claro, hubo un momento en que las leyes no estaban hechas para el beneficio de la gente o de la nación. Y ahora cada vez más se recuperan leyes al servicio del pueblo, que recuperen la soberanía y los derechos del pueblo de México, pero que sea pareja la justicia. Tenemos una justicia hasta ahora que si tienes más dinero tienes más acceso a la justicia, porque puedes tener mejores abogados, porque puedes comprar un abogado, a un juez. Lo que queremos es erradicar, que se erradique la corrupción por completo en el Poder Judicial y que se imparta justicia para todos por igual. Eso es un verdadero Estado de Derecho. Y además, pues es muy simbólico cómo abrieron las puertas ayer, porque era búnker. Pues era un lugar cerrado para la gente, un búnker donde parecía que solo podían entrar los que tenían un carro grande, el que recibía una invitación, Entonces es muy simbólico que hayan abierto las puertas. Es decir, la justicia abre las puertas al pueblo de México. Muy simbólico el momento de abrir las puertas. Y lo que ha decidido, por ejemplo, el presidente de la Corte, que dice, voy a estar yendo a los estados a ver cómo funcionan los tribunales en cada lugar, hablando con los jueces. Pues eso cambia por completo la imagen de la Corte, con una Corte cercana. Entonces, claro que hay mucho trabajo, pues tienen un montón de rezago ahí que además se encargaron de dejar todavía más rezago. Hay muchísimo trabajo, y tienen pues que ir disminuyendo ese rezago, pero que haya justicia para todos y para todas.
Muchas gracias, buen día a todas y todos. Ya vamos a cerrar porque... Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, ayer que presentó su primer informe de gobierno, destacaba usted pues este hecho de que México es el segundo país con menos desigualdad en América, solo por debajo de Canadá, y esto pues nos lleva a la reflexión, y eso le quisiera preguntar acerca de la experiencia que tuvimos en los 36 años de neoliberalismo, donde se promovió exactamente lo contrario. Esta brecha de desigualdad creció porque justo los procesos de privatización y de concesión de lo público hacia lo privado generó a los grandes oligarcas. La mayoría de las grandes riquezas en este país se forjaron a partir del remate de nuestros bienes nacionales. Entonces, ¿cuál es su reflexión al respecto? Había la teoría del neoliberalismo escrita es que si había apoyo a los de arriba, a las grandes fortunas, a los empresarios, a los inversionistas, es decir, que el Estado debía apoyar a los inversionistas. Y que si eso ocurría, esa riqueza que se generaba arriba iba a gotear abajo. Esta es una teoría escrita, no es una retórica de quien no estábamos de acuerdo con ese modelo, sino está escrito. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues si das más dinero a quien más dinero tiene, pues se concentra más la riqueza. Es obvio. Pero la idea era la contraria. La otra idea es que el Estado se tenía que ir retirando prácticamente de todas sus funciones, con excepción de aquella que tenía que ver con generar las condiciones para la inversión, que sí es una función de los gobiernos, obviamente. Pero esa perspectiva lo que planteaba es el mercado va a repartir de la mejor manera los recursos y eso va a disminuir la pobreza. Bueno, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Se concentró la riqueza, aumentaron las desigualdades, disminuyeron muchísimos de los derechos sociales, educación, salud, acceso a la vivienda. Y entonces aumentó la desigualdad y aumentó la pobreza. Es parte de la idea del modelo neoliberal. Pero además en México hubo mucha corrupción. En otros países también, pero en México mucha corrupción asociada al modelo. La entrega de empresas, el Fobaproa, el propio Fobaproa, una deuda privada convertida en una deuda pública que los mexicanos vamos a pagar hasta quién sabe cuándo. Y quienes eran los deudores pequeños nunca recibieron ningún apoyo, sufrieron. ¿Qué pasó con eso? Pues se concentró más la riqueza y el recurso público se destinó a los de arriba. Eso es lo que mostró su fracaso. Llegó a un límite. ¿Cuál fue el límite? Justamente la grave desigualdad que se provocó en nuestro país. La virtud que tiene México es que el cambio fue pacífico. No tuvo que haber más que convencimiento de la gente de que había que cambiar ese modelo y que no podía ser que los gobiernos siguieran apoderados de un sector, que el poder económico tuviera el poder político. Entonces, el triunfo de López Obrador, del presidente López Obrador en el 18, muestra ese hartazgo. Pero lo increíble es que se presenta un nuevo modelo que da oportunidad a la iniciativa privada, extranjera y nacional. Porque no es que se diga, ahora todo lo va a hacer el Estado. No. Es decir, el Estado no puede renunciar a una de sus funciones, que es la redistribución de la riqueza. ¿Cómo se hace esa redistribución de la riqueza?
aumentando el salario mínimo. Bueno, ya hasta Fox dijo que se equivocó, ya le reconoció a López Obrador que qué bueno que aumentó el salario mínimo. Porque claro, cuando los salarios eran bajísimos y toda la riqueza se concentraba en un lado, pues entonces no había redistribución. Al aumentar los salarios, pues hay una redistribución. Al quitar el outsourcing, hay reparto de utilidades con los trabajadores, hay mayor redistribución. Pero además los programas de bienestar, todas y todos los mexicanos, todas y todos, sin distinción, tienen una pensión alimenticia. No hay hoy una adulta o adulto mayor, a menos que por alguna razón no reciba la pensión, que pase hambre. ¿Eso qué es lo que hace? Redistribuye la riqueza. Y al mismo tiempo se promueve el libre comercio, la relación con Estados Unidos para fortalecer la inversión en México, la inversión privada. Y se recupera también otra capacidad del Estado mexicano, que es la de hacer obra pública, porque todo eran concesiones. Y después, cuando tronaban esas concesiones, el rescate con recursos públicos de esas concesiones. Entonces el modelo económico cambió, y al cambiar el modelo económico, disminuye la pobreza y disminuye la desigualdad. México llegó a ser el país más desigual del mundo. Y ahora, pues es distinto, hay una redistribución. Y hay muchas ganancias, de bancos, de empresarios. Por eso es por el bien de todos, de todas y de todos, primero los pobres. Y es un modelo único, propio, no se copió de nadie. Viene de nuestra historia y de la concepción de qué debe representar el Estado mexicano. Entonces, es muy profunda la transformación, muy profunda. ¿Y qué es, digamos, lo que la gente siente? Además de que hay conciencia, hay resultados. Porque podría ser una teoría y que no diera resultados. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, se redujo la desigualdad. Bueno, con esos dos números ya se puede ver que la transformación funciona y por eso hay que avanzar con el modelo. Presidenta, y justo en este avance de la transformación se han revertido prácticamente todas, o casi todas más bien, las reformas de 2013, las mal llamadas reformas estructurales, pero hay una de la que no se ha discutido y que es justamente esta reforma financiera que impulsó Enrique Peña Nieto. Esto lo hizo para flexibilizar todo el tema de la banca. Él decía que esto iba a impulsar el crecimiento económico y también el crédito. En el caso de la banca de desarrollo, esta reforma, la flexibilización que se aplica a la banca de desarrollo es que no haya prácticamente fiscalización de parte en ese momento de la Secretaría de la Función Pública. Preguntarle si esto está siendo discutido, pues justamente para evitar temas de corrupción que se cometieron en el pasado en la banca de desarrollo. Sí estamos trabajando en una revisión integral del sistema financiero. No se trata de hacer digamos, el Banco de México y su autonomía están garantizadas, eso no, y la función del banco, eso no. Y lo tenemos que hacer por consenso, es decir, invitar a la banca privada a ver cómo nos volvemos más competitivos en el sistema financiero y que realmente la gente tenga acceso al crédito, porque hoy no se tiene acceso al crédito. Y a los créditos que se tienen acceso son muy caros. Por ejemplo, a través de muchas tiendas que se venden refrigeradores, estufas, etcétera, son créditos muy, muy altos que afectan mucho a la gente. Entonces, tiene que abrirse otros esquemas de crédito en nuestro país, pues que permitan que haya competitividad y que haya acceso al crédito de pequeñas, medianas empresas. Entonces, lo estamos revisando esquemas de digitalización. Miren, Brasil e India, por ejemplo, tienen esquemas de pagos digitales
muy avanzados, muy avanzados. En México, pues todavía no avanzamos lo suficiente en eso y queremos avanzar más para beneficio de la gente. Entonces, esos son temas que estamos discutiendo y en ese marco está el tema de las bancas de desarrollo y también su fiscalización. Presidenta, también con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, preguntarle si se pudiera revisar en el marco de cooperación para temas que tienen que ver con narcotráfico, si México pudiera enviar fiscales a Estados Unidos a interrogar al Mayo Zambada, esto para que dé información acerca de las autoridades que él dice que corrompió a lo largo de 5 décadas y conocer detalles por parte de México, de sus fiscales, si entre esas autoridades pues está gente cercana a Felipe Calderón y todo este círculo que operó el narcogobierno de esa época. No está en este momento, pero habría que preguntar en el marco de la colaboración si es posible. Y finalmente, presidente, el fin de semana usted envió, o más bien dio a conocer este programa de reencarpetamiento de las carreteras federales con ciertas especificaciones y tecnologías para que estos baches pues no sean una constante, ¿no? Preguntarle si algo así se pudiera replicar en la Ciudad de México, porque ya el problema de los baches está siendo muy grave. La mayoría de las vías primarias, Periférico, Insurgentes, Viaducto, Tlalpan, casi todas División del Norte, en fin, casi no hay nada, más bien ninguna vía primaria que no tenga reporte de bache y algunos de ellos pues ya causando no solo problemas de tráfico, sino también pues ponchando las llantas del transporte público y del transporte privado. Entonces preguntarle si sería deseable que se replicara en este sentido, particularmente porque esta tecnología de la que usted hablaba es justamente por el tipo de grosor, pues que no se vuelvan a hacer los baches con las lluvias de forma… Sé que la jefa de gobierno anunció hace poco un programa. En general hay que esperar a que pasen las lluvias para poder hacer, claro que hay que tapar, hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener pues mayor fijación, digamos, el asfalto. Pero podemos compartir esta máquina que presentó Jesús Esteva el sábado. Yo no la conocía, es muy interesante. Resulta que va rascando hasta abajo, o sea, hasta la base, porque la pavimentación requiere una base muy compactada y después viene pues ya todo el proceso del propio asfalto. Entonces esta máquina va rascando hasta la base y con el propio asfalto que va recuperando, es decir, sin que haya desperdicio, lo revuelve con cemento y va poniendo la base, automático. Y de ahí ya se compacta y después viene pues el acabado final con el asfalto. Entonces sí, se puede compartir con cualquier entidad y en particular con la jefa de gobierno, pero sé que Clara tiene muy claro el tema, que está ahora atendiéndolo y hay que ser un poquito pacientes para que en el momento, ya que terminen las lluvias, pues empiece bien el reencarpetado. Gracias, presidenta. Bueno, ya son 9:36, ya cerramos. Cerramos hoy, ya mañana. Muchas gracias. Pues no es cierto, no es cierto. Va muy bien el gabinete de seguridad, está haciendo muy buen trabajo, la verdad. Y la coordinación, hoy a las 12 nos reunimos con todos los gobernadores. Es la reunión del Sistema Nacional, ¿cómo se llama? Consejo Nacional de Seguridad. Vienen las 32 entidades de la República con sus titulares, los 31 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno. Se va a presentar los cambios en la ley de seguridad y los cambios en la ley de búsqueda y de población, el tema de la extorsión y vamos a tomar algunos acuerdos. Vamos bien. Nosotros vamos a buscar siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, siempre. Y el entendimiento al que estamos llegando es bueno porque es en un marco de respeto. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Gracias a todas y a todos. Buen día, buen día.